Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar la práctica número 3, que es el análisis de señales eléctricas, la cual, como podemos ver a continuación, se trata básicamente de utilizar los instrumentos básicos analógicos y digitales, como son el generador de señales y el osciloscopio, para diagnosticar el funcionamiento de diferentes elementos pasivos o activos. Tenemos aquí una investigación previa sobre los siguientes conceptos: osciloscopio, generador de señales, circuitos electrónicos, señal de corriente alterna y continua. Por igual manera, el equipo y material proporcionado por el alumno, cual, como ya sabemos, se va a omitir, y utilizaremos en cambio el programa de simulaciones. Así que vamos a lo siguiente, que será el marco teórico, que se trata principalmente de una explicación sobre lo que es y cómo funciona tanto un osciloscopio como un generador de señales. Entonces vamos a revisarlo de la siguiente manera. Un osciloscopio es un instrumento electrónico que nos sirve para la visualización de una representación gráfica que nos muestra señales eléctricas, las cuales pueden variar en el tiempo. Tiene diferentes controles, los cuales permiten regular la señal de entrada para medirla y observarla en la pantalla. Vamos a observar la siguiente imagen. Aquí observamos un osciloscopio. Podemos ver en primera instancia la pantalla, que es donde se nos va a mostrar toda nuestra señal. En el eje de las X vamos a tener la gráfica de los tiempos y en el eje de las Y la gráfica de los valores de la señal. De este lado tenemos algunas teclas de funciones. Por esta parte tenemos un conector para un cable de USB. Vemos aquí el botón de encendido, que se encuentra de color verde. Por esta parte, los canales de entrada de señal de X y Y. Los controles son unas perillas. Con estas se puede manipular y cambiar o variar sobre el eje de las X, la señal, y en el eje de las Y también estas dos. Tiene de igual forma algunos otros botones y perillas que no vamos a profundizar más sobre estos controles y el funcionamiento de este osciloscopio, ya que pues no tenemos la oportunidad de manejar uno realmente. Sin embargo, sí vamos a poder utilizar el osciloscopio que se encuentra en el simulador. Así que volvamos a la práctica y revisemos ahora el generador de señales. El generador de señales o generador de funciones es un dispositivo electrónico que, si aprendemos a manejar de manera correcta, nos servirá para producir o crear señales con diferentes frecuencias y formas de onda, de acuerdo a cómo lo fijemos nosotros. Pueden ser ondas alternas con formas cuadradas, triangulares, senoidales principalmente. Vamos a observar una imagen de igual manera muy superficialmente, ya que nos enfocaremos más en los instrumentos del simulador, que funcionan muy parecido a estos. Aquí podemos ver la pantalla donde nos indica el valor de la frecuencia de nuestra onda. Aquí podemos cambiar la forma de la onda, sea cuadrada, triangular, etc. Y de igual manera tenemos otras perillas que nos van a permitir diseñar la señal que queremos obtener, misma que va a salir por estos apartados. Seguimos con el desarrollo de la práctica y veremos que nos va a solicitar lo siguiente. Número 1 es obtener las señales que se indican en los siguientes incisos utilizando el osciloscopio que tenemos en la figura 10 y el transformador en la figura 11. Como ya es bien sabido, vamos a realizar estos ejercicios en el programa de simulaciones. Vamos a observar y primero que nada nos va a pedir que generemos una señal de entrada de 110 volts a nuestro osciloscopio. Luego una señal de salida de 6 volts, posteriormente otra señal de salida de 12 volts y una final de 24 volts. Así que vamos a pasarnos al programa de simulaciones. Bien, ya estamos aquí y tenemos el primer inciso, que es una señal de entrada de 110 volts, lógicamente de corriente alterna. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Podríamos tomar una fuente de alimentación de corriente alterna, sin embargo vamos a aprovechar y mencionar de una vez el generador de señales que se encuentra en componentes de entrada. Lo vamos a tomar de aquí y de igual manera en mediciones vamos por un osciloscopio. Así que vamos a empezar. Estos dos instrumentos ya fueron mencionados anteriormente en el tutorial sobre cómo se utiliza el programa. Sin embargo, vamos a mencionarlos de nuevo de una manera más profunda y los vamos a utilizar. Empezamos con el osciloscopio y vamos a hacer doble clic sobre él. Nos aparece aquí, primero que nada, la forma que va a tomar nuestra onda senoidal. En este caso, tenemos otra que es cuadrada, tenemos triangular y una que es aleatoria. Vamos a modificar los valores de voltaje, ya que nos piden 110 volts.
como les mencionaba, se puede utilizar también una fuente de corriente alterna. Sin embargo, vamos a aprovechar el generador de señales. Y la frecuencia que vamos a utilizar, como es la que establece el sistema de energía eléctrica en México, va a ser de 60 Hz. Los demás valores los dejaremos así y listo, ya tenemos nuestra señal de 110 volts a 60 Hz. Pasamos ahora con el osciloscopio y haremos lo siguiente. Vamos a hacer clic derecho sobre nuestro osciloscopio en añadir gráfica y seleccionamos el campo en el que vamos a colocar nuestra gráfica. Ahora sí podemos modificar aquí los valores. Hacemos doble clic sobre la gráfica y como valor máximo colocaremos 150 volts para observar de una mejor manera nuestra onda senoidal. Después en el mínimo menos 150 volts de igual manera. Tiempo 2 segundos, vamos a dejarlo así y sería todo. Ahora vamos a conectar simplemente en el canal 1 es donde vamos a colocarlo. Enviamos el positivo a donde se encuentra el positivo también aquí. Ya sabemos que si se corta el cable solo hay que terminarlo. De igual manera el negativo, teniendo cuidado de no juntar los otros cables. Si se llegara a hacer un nodo en este punto, habría que eliminar los cables y volver a conectar. Listo, ya lo tenemos conectado. Así que vamos a iniciar la simulación para observar cómo se ve nuestra señal de entrada de 110 volts. Desconozco la razón por la cual aparece este error. Sin embargo, déjenme decirles que no se preocupen, no tiene nada de malo. Simplemente lo que debemos de hacer es cerrar el programa y volver a acceder. Afortunadamente yo tengo guardada esta práctica y lo que vamos a hacer ahora es abrirla. Y por aquí la tenemos. De hecho se quedó guardada cuando se inició la simulación. Así que observamos aquí nuestra gráfica de la entrada de la señal de 110 volts. Vamos a modificarlo para observar de una mejor manera en un tiempo de 1 segundo. Y vemos que ya se puede observar mejor, así que vamos a continuar disminuyendo. En este caso vamos a poner 500 milisegundos, que sería medio segundo. Y ya se puede observar un poco mejor. Podemos seguir cambiando hasta que tengamos un valor que nos agrade, en el que podamos visualizar de una mejor manera nuestra señal. Ahí lo tenemos. Y pues claro, va muy rápida, pero podemos observar nuestra señal de una mejor manera. Y vamos ahora con lo siguiente. Nos piden ahora en el inciso B generar una salida de 6 volts. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo que yo hago para evitar tener que volver a tomar todos los elementos desde aquí es lo siguiente. Simplemente arrastro y selecciono todos los componentes. Copiamos con el comando control C y pegamos con el comando control V. Nos va a aparecer de esta manera para seleccionar el área donde lo vamos a colocar. Lo pegamos aquí y listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a realizar las modificaciones correspondientes para poder realizar nuestro circuito que nos solicitan de manera adecuada. Vamos a borrar estos cables, los desconectamos. La señal va a ser de la misma intensidad, 110 volts a 60 Hz. Pero en esta ocasión queremos una señal de salida de 6 volts. Entonces haremos lo siguiente. Nos vamos a ir a componentes pasivos y buscaremos hasta el final un transformador. Vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vemos que tiene 5 terminales y vamos a ver para qué sirve cada una. Un transformador lo que hace es aumentar o disminuir el voltaje que entra por una de sus bobinas y lo cambia en la salida de las demás bobinas. Entonces, en este caso, funcionan con una escala. Podemos ver que aquí nos marca la escala, que es de 10 a 1, la cual podemos cambiar, pero por el momento vamos a dejarla de esa manera. De 10 a 1 significa que si en la entrada tenemos 110 volts, si en la entrada tenemos 10 volts, en la salida tendremos 1. Si tenemos 20 volts, tendremos 2 volts en la salida. De manera que si tenemos 110 volts en la entrada, vamos a tener un aproximado de 11 volts en la salida.
Esto es solo teóricamente un valor aproximado, ya que, como sabemos, en la realidad no va a ser de esa forma, ya que una señal de corriente alterna nos va a dar valores muy distintos a los que nos puede indicar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es conectarlo de este lado. En la parte izquierda es la entrada del transformador. Vamos a conectar como nos indica. Movemos esto y nos dice que aquí es el positivo y que de este lado tenemos lógicamente el negativo. Ahora, para la señal de salida es la que vamos a conectar al osciloscopio. Entonces vamos a conectar el positivo aquí y el negativo en esta parte. Si lo recuerdan, yo les mencioné que la escala en este transformador va a ser de 10 a 1. Esa es la relación que nos va a dar entre la entrada y salida. Entran 10 volts y sale 1. Sin embargo, tenemos en la entrada 110 volts, lo que nos dará un valor aproximado de 11 volts en la salida. Nos piden 6 en esta ocasión, así que vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer doble clic en nuestro transformador, nos da las propiedades y aquí es donde vamos a cambiar los valores de esta relación entre ambas señales de entrada y salida. Entonces, haciendo los cálculos, para que tengamos un aproximado de 5 volts de salida, lo cual va a variar un poco, vamos a colocarlo en 20 a 1 y de esta manera va a ser más exacto que nos dé los 6 volts. Entonces, una vez listo, pasamos ahora con la gráfica, hacemos doble clic sobre ella y lo dejamos así en 12 y en menos 12 para alcanzar a visualizar correctamente los valores de voltaje en la gráfica. Lo dejamos en OK y iniciamos la simulación. Aquí ya podemos ver la gráfica, va muy rápido, podemos cambiar el tiempo, pongámoslo en 500 milisegundos como anteriormente, ahí tenemos 500 milisegundos y observamos que ya está cambiando la gráfica. Lo podemos seguir variando hasta verla de la manera en que más nos agrade y lo tenemos ahí, ya se puede observar mejor. Listo, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Nos piden ahora una señal de salida de 12 volts. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Como ya les mencioné, podemos solo seleccionar todo este circuito. Con el comando control C lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Más que nada para no realizar de nuevo el circuito, que es exactamente igual. Aunque bien podríamos utilizar el anterior. Lo hago para mostrarles de nuevo cómo cambiar los valores de la gráfica, pero ustedes lo pueden realizar en el mismo. Vamos ahora a lo siguiente. Tenemos aquí que nos piden una señal de 12 volts. Como lo teníamos anteriormente, cuando era la relación de 10 a 1, nos iba a dar 11 volts. Entonces simplemente vamos a realizar este cambio. Lo regresamos a 10, 10 a 1 y editamos la gráfica nuevamente. Sin embargo, esta vez siendo 12 volts, vamos a colocarlo en 20 y menos 20 para poder visualizar de una mejor manera, como ya sabemos, nuestra señal. Ya lo tenemos aquí y vamos a iniciar la simulación. Vemos que efectivamente se alcanza a ver que sobrepasa el 10, lo que nos indica que son aproximadamente los 12 volts que se nos solicitan. En este punto vamos a ver otra función importante de este transformador, que es la siguiente. Quedamos en que tenían 5 terminales y solo hemos utilizado 4. Esta de en medio no la hemos visto, entonces vamos a observarla de la siguiente manera. Como se puede ver, está justamente a la mitad de la segunda bobina, que es la de salida, lo cual podemos deducir que nos dará la mitad de el voltaje de la señal de salida. Y exactamente para eso funciona esta división que está justo a la mitad. Ya lo tenemos aquí conectado y vamos a ver lo siguiente. Tenemos que es de 10 a 1, por lo cual por esta señal nos dio 12 volts. Vamos a observar si en la mitad nos da los 6 volts. Observamos aquí y efectivamente no llega al 10, sobrepasa un poco la mitad, que son los 5 volts. Así que ya podemos utilizar también esta otra parte. Podríamos simplemente desarrollar este circuito con la relación de 10 a 1. Conectar en la parte de arriba para tener los 12 volts y en la parte del medio para que nos dé 6 volts solamente.
Vamos ahora con el tercer ejercicio. Por último nos solicitan una señal de salida de 24 volts. Vamos a realizar lo siguiente: copiamos nuestro circuito, lo pegamos y vamos a realizar simplemente las modificaciones correspondientes. Vamos a conectar aquí, eliminamos este cable y ahora, para tener 24 volts de salida, necesitaremos lo siguiente: hay que hacer los cálculos para saber cuál será el valor que tenemos que poner en esta relación. En este caso será 5, con el cual nos debe dar un valor aproximado de 22 volts. Vamos a colocarlo de esta manera, editamos la gráfica en 40 volts y menos 40 volts. Cambiamos el tiempo también, 500 milisegundos. Y listo, ya solamente vamos a iniciar la simulación para observarlo. Vemos que llega casi a los 30 volts, los cuales es muy grande. Así que también podemos modificar esta relación hasta que nos dé el valor más aproximado. Ahora volvemos a la práctica y una vez concluida esta primera parte del desarrollo, pasemos a la siguiente. El número 2 nos pide escribir las partes del osciloscopio según el número señalado en cada flecha y anotarlo en la tabla. Ya mencioné anteriormente un par de las partes que componen el osciloscopio y pues las demás las pueden investigar ustedes. Pasemos entonces al número 3. Y bien, ya lo tenemos aquí en el simulador. Nos dice que partiendo de una señal cuadrada de 250 Hz y 3 volts de pico, obtenida con el generador de señales, se deberá alimentar un circuito RC como el de la figura. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero tomamos la galería y buscaremos en componentes de entrada nuestro generador de señales, que es lo primero que necesitamos. Posteriormente vamos a ir a buscar una resistencia en componentes pasivos, una resistencia, y vamos también por un capacitor. Aquí los tenemos. Ahora vamos a realizar el circuito. Nos pide primero que tengamos nuestra señal cuadrada de 250 Hz y 3 volts de pico. Entonces vamos a hacer doble clic sobre el generador de señales, seleccionamos la señal de forma cuadrada, tendrá un voltaje de 3 volts y una frecuencia que, como nos pide, va a ser de 250 Hz. Los demás valores vamos a dejarlos igual como están. Ahora sí, vamos a tomarlo y vamos a empezar a armar nuestro circuito. Como bien ya sabemos, simplemente hay que armarlo, conectamos y esto sería todo. Vamos a volver a la práctica y vemos que la siguiente indicación es representar la forma de la onda presente en los bornes del condensador, indicando la posición de los mandos voltaje por división y tiempo por división que escogimos. Esto lo vamos a ver en un momento. Primero vamos de nuevo al simulador y tomaremos un osciloscopio para colocarlo en las terminales del condensador. Vamos a fijarnos en lo siguiente, que el positivo sale por esta parte. Por lo tanto, vamos a conectar el positivo en esta terminal y el negativo por esta otra parte. Vamos ahora a generar nuestra gráfica, añadir gráfica y la colocamos aquí. ¿Ok? Y vamos a modificar los valores aquí. Primero la gráfica, como es una señal de 3 volts, vamos a dejarlo con una altura de 5 volts y el mínimo va a ser 0, ya que esta no es senoidal. Con un tiempo empezaremos con un segundo. Ok, y pasamos ahora a modificar la resistencia. Nos pide que sea de 3.3 kilo ohms, 3.3, y el capacitor que sea de 1 nanofarad. Listo, ya lo tenemos aquí. Ahora sí está todo listo, vamos a iniciar la simulación. En este momento observarán algunos cambios, esto debido a que mi computadora sufrió un fallo y tuve que volver a grabar la práctica de nuevo, pero no hay ningún cambio, todo sigue aquí igual. Vamos a conectar esto por aquí
Solamente moví la gráfica, pero sigue con los mismos valores. Vamos a iniciar ahora sí la simulación y observamos esto de aquí. Así que vamos a modificar los valores de la gráfica para observar mejor. Vamos a dejarla en 3 como máximo y el tiempo vamos a modificarlo. Lo podemos poner en 200 milisegundos, que son 0.02 segundos. Iniciamos la simulación y aún se sigue viendo muy rápido. Así que vamos a cambiar de nuevo. Ahora unos 20 milisegundos. Y aquí ya podemos observar de una mejor manera cómo se ve nuestra señal cuadrada. Vamos a cambiarlo una vez más. Ahora por 10 milisegundos. Y aquí ya alcanzamos a observar mucho mejor cómo se ve nuestra señal. Que no es totalmente cuadrada, pero sí lo es en parte. Ok. Volvamos entonces al manual y vemos aquí lo siguiente, que nos pide representar la forma de la onda presente en los bornes del condensador, indicando la posición de los mandos voltaje por división y tiempo por división elegido. Esto de los mandos es sobre un osciloscopio real, pero en nuestro caso vamos a referirnos a la gráfica. Para esta ocasión la división se refiere a cada cuadro. Nuestra gráfica, cada cuadro tiene una altura de 1 volt, sería 1 volt por división, y cada de largo tiene 10 milisegundos. Es lo que pondríamos aquí y dibujar la gráfica. Luego tenemos algunas preguntas, como a la vista del gráfico obtenido, ¿qué sucede en los bornes del condensador si se le aplica a la entrada una señal cuadrada? ¿Por qué el condensador se queda un tiempo a nivel bajo y otro a nivel alto antes de cambiar de nivel? Y ahora hay que volver a representar la tensión de los bornes del condensador, pero esta vez para una frecuencia de entrada de 10 kHz. Entonces regresemos al simulador y vamos a realizarlo. En este caso solo vamos a modificar aquí nuestro generador de señales, cambiando la frecuencia a un valor de 10 y de este lado kHz. Eso sería todo. Vamos a iniciar la simulación y observamos cómo se ve ahora. De esta manera. Ok. Entonces, ya lo observamos, vamos a volver a la práctica. De nuevo aquí tendría los mismos valores. Voltaje sería 1 y el tiempo sería 10 milisegundos, como observamos aquí. Nos pregunta, ¿por qué crees que ha cambiado la forma de la onda en el condensador de cuadrada a triangular al aumentar la frecuencia? Haz un dibujo de que ilustre la explicación. ¿Qué otro cambio observas con la forma de la onda del condensador respecto al circuito anterior? ¿Qué crees que sucedería si el condensador aumenta mucho la frecuencia de la señal de entrada? Vamos ahora al siguiente ejercicio, que es armar el siguiente circuito en la tablilla del protoboard. Claramente será en el simulador. Selecciona una señal senoidal de 5 volts de pico. En el generador de funciones, la resistencia es de 1 kilo ohm y un condensador de 100 nanofaradios. Vamos a pasarnos de nuevo al simulador y vamos a realizarlo. Observamos el circuito, vemos que es muy similar al anterior, es un circuito serie con una resistencia, un capacitor y la fuente, que en este caso es el generador de señales. Así que vamos a copiar este que tenemos aquí para ahorrarnos el trabajo, ya que es el mismo circuito. Lo pegamos aquí y ya lo tendríamos. Ahora volvemos a la práctica para observar qué es lo demás que nos pide. Antes que nada hay que cambiar los valores. Claro que nos pide 5 volts de picos de una señal senoidal. Seleccionamos señal senoidal, 5 volts de pico. No nos menciona sobre la frecuencia, vamos a dejarla así por el momento. Y nos pide la resistencia de 1 kilo ohm y de 100 nanofaradios va a ser nuestro capacitor. Listo, ahora ya tenemos el circuito, volvemos a la práctica. Nos dice, una vez montado el circuito, selecciona en el generador de funciones las frecuencias que se indican en la tabla del paso número 14. Completar las columnas de dicha tabla. Para ello se debe calcular el desfase entre el voltaje total y el voltaje de forma teórica y de forma experimental. A continuación se enumeran los pasos que deben seguirse para calcular dicho desfase.
Primero hay que calcular estas partes de aquí y dice: el alumno también deberá medir el desfase de manera experimental. Para esto se deberá realizar los siguientes pasos: conectar el generador de funciones al canal 1 del osciloscopio. Vamos por un osciloscopio, podemos tomar el de aquí arriba, simplemente lo copiamos y pegamos. Tenemos el osciloscopio. Nos decía que el canal 1 va a ir en el generador de funciones. Entonces vamos a colocarlo un poco más arriba y conectamos correctamente en el lugar que va. En este caso es el positivo. Vamos a conectarlo en el positivo y el negativo de igual manera en donde corresponde. Ahora, para el segundo caso nos dice que es conectar la señal de la resistencia al canal 2 del osciloscopio. Entonces vamos a conectar la señal de la resistencia, que en este caso es aquí, y la terminal negativa también. Listo, ya lo tenemos. Así que ahora vamos a visualizar las dos señales de forma simultánea. De la siguiente manera: colocamos nuestra gráfica y vamos a modificar los valores. Vamos a poner aquí 10 y menos 10, ya que es una señal senoidal, para que lo observemos completamente. Y en un tiempo de un segundo para empezar. Ok, vamos de nuevo al manual. Vamos a revisar, nos dice que es de acuerdo a las frecuencias de la siguiente tabla. Empezamos con 500 Hz, lo modificamos 500 Hz y iniciamos la simulación. Vamos a cambiarla para observar de una mejor forma. Vamos por 200 milisegundos, aún se ve mal. Vamos ahora por 50 milisegundos, ya se está observando mejor. Así que vamos ahora hasta 5. Listo, aquí tenemos ya la gráfica. Cambiamos también los valores, los dejamos en no llega al 6, entonces lo dejamos en 7 y menos 7. Aquí observamos de una mejor forma los valores. Para los demás valores de frecuencia existe una lamentable situación que me acabo de percatar en el simulador, y es que nos pide 1 kHz, 5 kHz y 10 kHz. Vamos al simulador y si cambiamos ahora por 1 kHz, observaremos en la gráfica lo siguiente, y es que ya no se ve nada. Al parecer este simulador no es capaz de procesar tal información en esas gráficas, y es por ello que solo se alcanza a observar esta línea roja que parpadea. No vamos a poder observar los demás valores, ni 5, ni 10, ni 1 kHz. Simplemente podemos observar el de 500 Hz, o podremos observar algunos de menores cantidades. Podemos poner, por ejemplo, 100 Hz y ver cómo se ve. Entonces lo dejaremos hasta aquí, y lo único que quedaría por hacer es que ustedes completen esta tabla con los cálculos de manera teórica. Y también tenemos aquí actividades extra clase, como es el cuestionario, tenemos las referencias de estudio, y para terminar el análisis y la conclusión de los resultados. Eso sería todo por esta práctica. Nos vemos en la siguiente práctica. Hasta luego.